Pues hoy le damos la bienvenida al doctor José Ignacio López con mucho gusto y con un gran tema que vamos a tratar hoy. Hola José Ignacio, ¿cómo estás? Hola Celia, ¿todo bien? Muchas gracias por invitarme. Al contrario, el doctor José Ignacio pues en realidad es un gran interesado en la medicina preventiva y en que pues tengamos la conciencia de cuidarnos y prevenir para no llegar a enfermar. Así es, yo lo que busco es ser el peor enemigo de los doctores. Suena feo, pero yo busco que no lleguen los pacientes a los doctores. Es lo que no queremos, ¿no? A mí, pues me interesó la medicina del deporte y me interesó la parte de prevenir que lleguen. Un poco soy el peor amigo de los doctores y un poco soy el peor amigo de Celia, pues de los fisios, porque también espero que aprendan a entrenar y no tengan que llegar ahí, pero bueno, todos llegamos en algún punto. Yo también soy paciente de Celia, así es que... Es correcto, pero además también podemos tener la fisioterapia preventiva, que bueno, definitivamente nos ayuda muchísimo, sobre todo en la guía y en todos los consejos de lo que podemos hacer día a día para mantener nuestro cuerpo en mejor estado de salud, más dinámico, más activo y mejor nutrido, con una buena carga de actividad física sin llegarnos a lastimar por exceso de. Y hoy nos va a platicar el doctor de un tema que a mí pues me preocupa bastante, que es la sarcopenia en los pacientes con enfermedades autoinmunes. Y si quieres empezar platicándonos para que entienda el auditorio qué es la sarcopenia. Pues mira, la sarcopenia es la pérdida progresiva de la masa muscular. La sarcopenia es un proceso natural que va a tener el cuerpo, pero podemos evitarlo o podemos retrasarlo. Ahorita iremos platicando ciertos datos que son pues un poco alarmantes en nuestra sociedad hoy en día, Sí, pero la sarcopenia nos puede llevar a muchísimas enfermedades. De hecho, en Estados Unidos es un síndrome muy común que le llaman el síndrome de fragilidad. En México casi no lo tocamos, pero pues la sarcopenia nos lleva a esto, nos lleva a estar en un estado de fragilidad, en un estado de que nos podemos enfermar, en un estado de que podemos sufrir alguna caída, podemos dejar de ser autosuficientes e inclusive pues nos puede llevar a la muerte. ya, exactamente, porque además va mucho más allá del puro movimiento y decir, bueno, te transportan en una silla de ruedas. Recordemos que también nuestro corazón, nuestros órganos vitales se rigen por fuerzas musculares que nos están Exacto. impulsando a esta vida que tenemos, a impulsar la circulación y a todo, aunque sean otro tipo de músculos, pero son músculos, ¿no? Lo primero que se come en la sarcopenia es el músculo estriado, que es el músculo del movimiento, pero después viene el músculo liso, ¿no? Exactamente. Como bien lo dices, las fibras tipo 2, hay dos tipos de fibras, uno y dos. Las fibras tipo 2 son las que la sarcopenia nos ataca o nos va quitando poco a poco. Y esas fibras pues sirven para que nosotros tengamos nuestra función, para que podamos caminar, para que podamos levantarnos en la noche si queremos ir al baño, etcétera, etcétera. Entonces, todo ese tipo de cosas es muy importante pues, que las prevengamos y como nosotros lo platicábamos en una sesión que tuve contigo, es como ahorrar en el banco, ¿no? El hacer ejercicio tal vez no lo vas a ver el primer día, pero a la larga, durante un año, una inversión un poco más a largo plazo, vas a ver que es muy, muy redituable. Y por eso es bien importante como concientizarlo, informarnos y saber de lo que estamos hablando y no nada más dejarlo como ya lo escuché en una plática y lo dejo en el cajón, ¿no? Yo les recomiendo mucho pues ponerse post-its, recordatorios, alarmas, alertas, que estén recordando constantemente porque lo que no escribes, lo que no te propones no se concreta y queda en el cajón archivado como una información más que no sé si algún día la pueda llegar a necesitar y la necesitan el día que ya están en sarcopenia y ya no podemos prevenir. Claro, eso es la base de todo, ¿no? Es como en la diabetes o como en otras enfermedades, vamos a buscar que no llegue a ese punto. Pues tu misión como la mía, como profesionales de la salud, es el buscar que el paciente no llegue a nuestro consultorio por una enfermedad, es el buscar que llegue una vez cada 6 meses, una vez cada mes, depende de la especialidad que tengamos, pero simplemente para prevenir y para que los músculos sigan funcionando, los ligamentos sigan funcionando, etcétera, etcétera. Y eso a la postre nos va a traer salud cardíaca, nos va a traer salud mental, porque también el estar pues todo el tiempo parados o postrados en una cama, en una silla, pues también se asocia con depresión, con ansiedad, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, y es en realidad tratar de convertirnos en asesores
más que en curar enfermedades, ¿no? O sea, saber asesorar bien a nuestros pacientes y eso en realidad yo creo que es a donde se tiene que enfocar todas las ciencias de la salud en esta etapa moderna que estamos viviendo. ¿Cuáles son los primeros síntomas de que un paciente empieza a desarrollar sarcopenia? Porque al principio es silencioso, pero ¿cómo podríamos evaluarlo en una forma preventiva? Lo más fácil es siempre valorar la actividad que tenía un paciente. Muchos de los pacientes que nos llegan te dicen, pues es que yo antes hacía todo el quehacer en mi casa y casi que no me estaba quieto, me salía a caminar con mis perros, yo qué sé, y ahora, pues si caminaba 5 cuadras, ahora camino dos porque me empiezo a cansar, ¿no? Es importante recordarles también, ahorita que les dijimos de la sarcopenia, que es la pérdida muscular, no quiere decir que alguien que tiene obesidad, que se ve un poco más ancho, no pueda tener sarcopenia. La sarcopenia puede ser en un paciente obeso, puede ser en un paciente completamente delgado. Entonces, eh, cómo la vemos nosotros? Normalmente es ese cambio en el estilo de vida que tienen los pacientes. Obviamente que existen estudios que podemos hacer para medir la composición corporal y la masa corporal que tiene cada individuo, pero son pacientes que ya van mucho más específico. A los pacientes que les hacemos este tipo de estudios ya van porque ya saben que su estilo de vida se modificó, ya saben que cambió. Entonces, ¿qué pasa con la sarcopenia? La sarcopenia es un poco como la diabetes, es una enfermedad silenciosa en un inicio y una vez que la detectamos, normalmente el paciente ya lleva 5 o 6 años que perdió esa capacidad muscular, ¿no? Y es difícil ya, o pues a lo mejor la logramos parar, pero revertirla se vuelve mucho más cuesta arriba, ¿no? Entonces, ¿tú qué le recomendarías a una persona de 40 años que tiene una vida relativamente sedentaria, su trabajo va, viene, hace ejercicio 2 veces por semana? ¿Cómo podríamos iniciar esta evaluación previa antes de llegar a un deterioro mayor? Mira, lo que tú dices es vital, es hacer conciencia. La gente, siempre que le preguntas por qué no haces ejercicio, te dicen que no tienen tiempo. Esa es la cosa, lo primero, ¿no? No es que sea su culpa, es que pues el mundo está en contra mía y pues trabajo muchísimo y no tengo tiempo. Pero seguramente en su trabajo, si trabajan en algún edificio, pueden subir y bajar por los escalones. Eh, no sé, si trabajan en algún lugar donde están en la computadora, hoy en día existen escritorios que son como escritorios caminadoras, por así decirlo, que se pueden Claro. subir y bajar. Entonces, pues realmente ya no tenemos ese pretexto. ¿Qué les recomiendo yo? El hacer conciencia, el querer cambiar, ¿no? Es como un paciente que va a dejar de fumar. Lo primero que tenemos que pensar es, ¿lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Porque si no vamos convencidos nosotros, es muy difícil que lo logremos. No, y Como lo les que dije, dices es muy cierto. De hecho, también ya hay bicicletas con esto de tipo de escritorios y todo. Y sí, sí tiene que ser un tema de responsabilidad propia, de elegir hacerlo porque pretextos, la lista es interminable, ¿no? claro, siempre pasa, ¿no? Nosotros tuvimos una paciente que la vemos los dos, que es mamá de dos hijos, que pues a pesar de que es una paciente que es flaca, tiene una complexión delgada, pues ella no hace nada de ejercicio, llegó con una espalda completamente deshecha por cargar a sus hijos y te dice, es que no tengo nada de tiempo. Dedícale 15 minutos en la mañana y 15 minutos en la tarde. No te estoy pidiendo mucho más que eso, ¿no? Son Oye, hacer, mira, yo creo que en cuestión de creatividad de ejercicio tienes infinidad. De hecho, hay hasta esto que le llaman aplicaciones de walking, ¿no? Que es caminar en casa. Entonces tú vas de aquí al baño y vas haciendo cierto tipo de movimientos y luego estás en la cocina y haces otro tipo de movimientos. O sea, puedes integrarlo a tu rutina diaria si quieres hacerlo, ¿no? Somos seres de movimientos. El cuerpo se hizo para moverse y por eso tenemos tantas articulaciones, tantos músculos, tantos tendones, en un cerebro que lo dirige, que lo coordina, porque también esa es otra, va bajando la capacidad muscular y se va perdiendo información cognitiva hacia nuestro cerebro. claro, hay que recordar que las personas creen que las neuronas solo están en la cabeza, ¿no? Cada músculo, cada fibra muscular tiene una neurona que va desde el músculo hasta el cerebro con una conexión directa. Y entonces, como tú dices, si perdemos esa fibra muscular, pues perdemos esa neurona y esa neurona ya no se va a regenerar. Entonces, es muy importante pues, que lo estemos manteniendo en movimiento, que lo estemos manteniendo. Yo a veces les digo, carguen una botellita de agua. Una botella de agua de 1 litro, pues es 1 kilo. Y como tú dices, si estás en tu casa y levantas el brazo y lo bajas, y estás haciendo ahí algo. No tienes que estar
puedes estar viendo la tele, pero moviendo las piernas, puedes estar Unas moviendo los brazos. ligas también, algún tipo de bandas de No, resistencia. sobre todo en pacientes que son adultos. Yo lo veía con mi abuela, una persona más de 90 años. Híjole, ponerla a hacer ejercicio era realmente una osadía, ¿no? Era impresionante que te peleabas con ella porque hiciera ejercicio. Decías que yo de chica nunca hice ejercicio. Pues sí, pero de grande lo tienes que hacer, ¿no? Porque Claro. al final, tristemente, en su vida acabó sin poderse levantar de su cama. Por eso mismo, no por alguna enfermedad o por otra cosa, simplemente porque se le había terminado la fuerza de las piernas y ella sola ya no se aguantaba para incorporarse. Entonces, Y es que eso, eso, sí, ahí no miente la vida porque es cómo vives, cómo quieres envejecer y cómo quieres terminar los días de tu vida, ¿no? Entonces depende de uno cómo hacerlo para poder tener esta responsabilidad y sobre todo esta conciencia tan clara que hoy en día tenemos información que nuestros abuelos no tenían cuando ellos tenían 40 años, ¿no? claro, la información es poder, pero también la información nos hace tomar ciertos atajos Claro. que hacemos trampa todos nos levantamos algún día con flojera, pero es necesario vencerla, es necesario que mantengamos el cuerpo en movimiento porque para eso se diseñó. Si no hubiéramos querido tener movimiento, como tú dijiste, no tendríamos más de 600 músculos, no tendríamos tantas articulaciones, entonces, sí, seríamos robots. Y yéndonos ya a la población especial que vamos a platicar hoy, que son los pacientes con inmunidad o autoinmunidad, que cada día vemos más pacientes con lupus, con artritis reumatoide, con síndromes de inflamación crónica en el cuerpo por mil razones que existen: contaminación, mala alimentación, estrés, exceso de cortisol, malas horas de sueño, todo lo que estamos viviendo como vida actual y vida rápida. ¿Cómo podemos tener ahí un indicativo? Porque muchas veces son pacientes que ven muchos médicos, ¿no? Y no hay un orden a veces en el paciente en ir a sus consultas recurrentes, o a veces un médico ve su especialidad y el otro, y alguna especialidad se queda perdida ahí porque no hay un médico que coordine, que sea el capitán del barco. Y Claro. a mí me ha tocado ver cuando ya me los mandan a rehabilitación que son pacientes que ya tienen una sarcopenia avanzada. Entonces, ¿cuáles son los indicadores en laboratorios de los que hay que estar atentos para saber si está empezando a generarse una sarcopenia en estos pacientes? Mira, los indicadores pueden ser diferentes, ¿no? Podemos tener que el hígado está trabajando, digo que los riñones están trabajando de más, ¿no? Que la creatina puede estar un poco más arriba, porque cuando la célula muscular empieza a morir, la mioglobina sube, esto es tóxico para los riñones y pues los riñones empiezan a sufrir, tienen ese sufrimiento. Eso sería lo primero, eso junto con el hígado. El hígado, las transaminasas empezarán a subir. ¿Por qué? Pues porque el cuerpo, al final, entre los riñones y el hígado, son como los recicladores, ¿no? En el cuerpo no desperdiciamos nada, todo se va por medio de la sangre, llega ahí y entonces, pues tanto los riñones como el hígado van a sufrir. ¿Qué pasa en estos pacientes? En estos pacientes tenemos infinidad de enfermedades autoinmunes. Las enfermedades hoy en día son cada vez más y más comunes, como tú lo dijiste, pero sí es algo que tenemos que ver muy puntual. Cada paciente es diferente. Cada paciente, perdón. Espera, eso lo editamos ahorita. Está el del refrigerador. Bueno, Sí, previario, yo te dije, yo de chiquita quería que cada vez que pasaban gritaban, y no, no, años después me enteré que era una grabación. déjame les, es que tengo abierta la puerta, déjame le cierro la puerta. No te preocupes. Bueno, muy imprudente, pero Entonces me estabas diciendo del riñón. sí, en el cuerpo humano el riñón y el hígado son los que se encargan de reciclar, son los que van recogiendo los desechos del cuerpo y esos son los primeros que nos pueden dar un indicativo de laboratorio. ¿Por qué? Porque como lo decíamos antes, el indicativo normalmente va a ser la historia clínica. Claro. En México tenemos una muy buena medicina porque normalmente aprendemos en lugares que casi no hay estudios, entonces tenemos una muy buena clínica,
pero lo que nos pasa es que en México también tenemos doctores con mucho ego. Y como decía, son pacientes que pueden ver 4 o 5 doctores. Puede ser una mujer que esté en edad fértil, entonces ve un ginecólogo, ve un endocrinólogo, ve un reumatólogo. Puede ser que vea un médico del deporte porque quiere hacer deporte. Entonces, si no tenemos más que un líder, si no tenemos comunicación entre los médicos y si no tenemos esta capacidad o esta humildad para decir, sabes que en esta parte ya no me compete a mí, creo que el endocrinólogo te lo puede decir o el reumatólogo. Si no lo hacemos así, realmente vamos a estar dando bandazos cada médico, ¿no? Eso es muy importante y tenemos que tener esta humildad. Creo que antes la medicina era de una forma completamente diferente. Tú, tú bien lo sabes, tú viviste en casa de un médico, la Vivimos, medicina era vivimos. completamente, exacto, completamente diferente. Entonces, pues hoy en día hoy tenemos la capacidad, tenemos celulares que en el momento que necesitamos podemos comunicarnos, podemos estar compartiendo el expediente clínico del paciente para su beneficio. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es cambiar este pensamiento de que nosotros somos todopoderosos y de que nosotros vamos a curar solos al paciente, porque eso no va a pasar. Los pacientes con enfermedades autoinmunes, a pesar de que pueden tener la misma enfermedad, pueden ser pacientes completamente diferentes. Entonces, sí es muy importante que en este tipo de pacientes, que es una medicina mucho más elaborada, mucho más complicada, que veamos personalmente qué es y que sepamos cuáles son nuestros límites. Sí, además también muchas veces, como ves recurrentemente al médico y cambia poquito o no cambia nada aparentemente, pues ven a lo mejor y te dicen, no, es poquito, es normal, no, y se van haciendo, se van modificando los valores y cuando te das cuenta ya llegó, pues realmente un problema importante, ¿no? Entonces, sí es importante que también sepan preguntarle a los médicos por qué y para qué se hace ese estudio, porque también es importante aprender y hay que educar al paciente a que sepa leer su cuerpo, a que sepa leer sus síntomas, a que sepa leer sus estudios y que también sepa cómo preguntar o Claro, informarlo qué es lo que tiene que hacer él en su vida diaria para tener una mejor calidad de vida, ¿no? claro, eso es indispensable. El paciente va a pagar un servicio. Al final de la historia nosotros prestamos un servicio y el paciente tiene derecho a irse de la consulta sin ninguna duda. Entonces, Claro. eso tienen que saber. Por más que, pues, si el doctor tiene poca paciencia, pueden preguntar 500 preguntas. No se queden con ninguna duda porque al final, como tú dices, vamos juntando arenita, arenita, arenita y al final tenemos un vaso lleno de arena que ya va a ser muy difícil que nosotros podamos quitar. Y además por ejemplo, en pacientes que tienen tengo enfermedades crónicas que son de muchas preguntas, yo les recomiendo que hagan una lista antes de ir al doctor Claro. para que lleguen ya con cosas muy claras y muy objetivas, no se les olvide de los nervios porque hay gente que se pone nerviosa al ir al médico y además puede ser como muy objetiva y priorizar su consulta lo más posible. Exactamente. Algo que es muy importante en los pacientes que tienen enfermedades autoinmunes es les tenemos que decir que los medicamentos, la mayoría de los medicamentos que toman son citotóxicos. ¿Qué quiere decir? Que van a atacar una célula en específico, la van a matar, por eso es la citotoxicidad. Y esto puede traer pues, repercusiones de una cascada inflamatoria, que pueden traer una cascada, una reacción que pues tal vez el anticuerpo está metido en un músculo, tal vez está metido en otro tejido de otro órgano, pero van a ir y van a atacar. Y muchas veces estos medicamentos, como en la quimioterapia, que es más o menos el mismo enfoque, también puede matar células buenas. No es que esté mal, no es que esté mal diseñado el medicamento, pero tristemente a veces, Es pues para eso, claro. cuando barremos, ¿no? De repente podemos barrer algo que sí nos era útil y no darnos cuenta, llevárnoslos y tirarlo. Pero bueno, eso pasa con todos y lo que sí tenemos que hacer es, si vamos a estar tomando este tipo de medicamentos, pues tenemos que tener la prevención para lo que puede desarrollar después. O sea, tener como unos suplementos antes de que empiece a pasar. Y era mi siguiente pregunta, ¿ahí qué opinas en este tipo de pacientes con los suplementos desde proteínas, que ahí habría que checar mucho el riñón, cómo está funcionando por las cargas proteicas, pero por ejemplo, glutamina, carnitina, que mucha gente cree que mágicamente las toma y si no haces actividad física, pues como entra se va, ¿no? Entonces, ¿cómo nos explicarías un poquito eso?
Claro, mira, al final los músculos están hechos de aminoácidos, los aminoácidos hacen a las proteínas, ¿no? Es simplemente una cadenita más pequeña, son eslabones que van creando una cadena más grande. Entonces, tenemos muchas cosas. Nosotros, por ejemplo, hemos demostrado que los BCAAs que toman o los CLAs que toma la gente para desarrollar músculo como un físico-culturista no nos sirven. Pero en alguien que puede tener una deficiencia, como son aminoácidos esenciales, que quiere decir que no los produce el cuerpo, ahí sí nos pueden servir. Entonces, en ese tipo de pacientes lo podemos tomar tal vez con el desayuno o algo así. Simplemente para qué? Para que tengamos esta reserva de aminoácidos y cuando los medicamentos entren, pues, y si hay alguna ruptura, podamos reaprovechar esas células que se rompieron, que al final se rompen, se degradan en aminoácidos otra vez y podemos volver a crear cadenas proteicas, ¿no? Pero, como tú dijiste, siempre hay que ver los estudios y los laboratorios de cada paciente. Y definitivamente, obviamente, armar pues un protocolo, una forma de hacerlo con el médico, porque también hay medicamentos que no se combinan con otro tipo de sustancias y también siempre tener una comunicación excelente con el médico. Lograr tener esta relación con el médico, no ir con un profesional de la salud porque nos digan que es el mejor médico es el que te funciona mejor y con el que mejor comunicación puedes tener, porque entonces vamos a ser un equipo, ¿no? Y ahí es donde, como dices, este ego tiene que quedar del lado de ambas partes, también del paciente, porque a veces el paciente también lee en Google o todo lo que llega y llega a ti borrarte de respuestas antes de que el doctor pregunte, ¿no? Y también eso a veces tensa la relación un poquito entre las dos partes. Son pacientes muy crónicos, es muy cansado, pero también el paciente se llega a viciar mucho. Entonces, por eso también les recomiendo yo siempre ser muy claros, muy objetivos, tener su regla de 0 a 10 de qué tanto te duele, en qué momento del día, con qué actividad, como tener como muy encuadrado para volver muy objetivo y aprender a vivir con estas enfermedades crónicas como una condición y no como una sentencia de vida, ¿no? Exacto. Yo siempre le digo a los pacientes que tienen así algunas enfermedades crónicas, que lleven un diario. A la mera pueden llevar en el diario y solamente poner en la noche, hoy me sentí muy bien, no pasó nada, pero tal vez si vamos llevando que el miércoles tuvo dolor en las piernas después de hacer ejercicio, el viernes tuvo dolor de cabeza, el sábado tal vez su orina fue un poco más oscura de lo normal. Todo ese tipo de cosas nos orientan a nosotros, porque pues es como cuando llevas un coche al mecánico, lo llevas en ese momento, pero tal vez lleva 2 meses que le vienen sonando los frenos. Si nosotros no le avisamos de ese momento, pues si en ese momento no le duele la cabeza, no le duelen las piernas o algo así, y el paciente no nos dice, tampoco nosotros podemos saber. Entonces, si llevamos un diario que el paciente puede llegar con todo derecho y leérnoslo ahí, eso siempre es muy útil para nosotros. Y definitivamente, mira, cada programa tiene que ser personalizado, sobre todo en este tipo de pacientes, pero una media del ejercicio recomendado en un paciente estable, autoinmune y que no tenga ninguna limitación sería fisiológicamente de cuánto. Diario, yo le digo a los pacientes hacer ejercicio. Hacemos ejercicio en algunas guías antes y todavía en algunos doctores lo recomiendan de 3 a 5 veces de la semana, de solo 30 minutos. Yo les digo diario. Diario, yo no les digo que corran un maratón diario, no. Vamos subiendo y bajando las cargas de entrenamiento, pero sí diario hay que moverse. Nosotros no podemos decir, híjole, es que sábado y domingo ya no, solo de lunes a viernes, pero el sábado y domingo a lo que me dedico es a la fiesta. Pues esa fiesta te echa para atrás todo lo que llevaste, no solo en esa semana, sino las semanas anteriores. Entonces, Esto que dices de las cargas es importantísimo y me interesa mucho que el auditorio lo entienda bien, porque muchas veces dicen, es que yo hago 20 minutos de caminadora todos los días. Ya no te sirven porque el cuerpo se habitúa y se acostumbra. Por eso la diferencia de cargas, la diferencia de aparatos, un poco de fuerza, un poco de flexibilidad, un poco de explosividad, diferentes partes donde la fibra muscular se activa en forma distinta y va la información a nuestro cerebro. De otra forma es como si comieras todos los días fresas con crema y te acaba generando una alergia, ¿no? Entonces es importante tener diferentes tipos de cargas durante la semana y sí, sí lo puedes hacer todos los días, a lo mejor un día de descanso con un poco menos, o a lo mejor ese día nadas o haces otro tipo de actividad física, pero el movimiento es vida. exactamente. O sea, como tú lo dijiste, desde los griegos tenían una leyenda de un Milo que cargaba un becerrito diario Sí.
supone que al final acaba cargando una vaca completa, pero es esto que se llama carga progresiva y es lo que Así, nosotros tenemos que hacer. Si nosotros queremos tener un programa de entrenamiento, tenemos que tener cargas progresivas, pero tenemos que meter ciertos días que, pues tal vez si nosotros corremos todos los días, un día vamos a hacer bicicleta, va a ser bicicleta un poco más estática, vamos a poder ir a nadar, alguna otra cosa, pero no nos podemos quedar sentados todo el día, porque ese día que nos quedamos sentados, para nuestro músculo es perder en esa inversión. Es como si la bolsa cayera en esa inversión que decíamos del banco hace ratito, ¿no? así es. Pues muchísimas gracias. Vamos a seguir teniendo pláticas bien interesantes contigo y bueno, recordándoles a todos una vez más, no paren de moverse, sigan con su ejercicio diario. Un poquito, no pasa nada, quítenle el tiempo al trabajo, quítenle el tiempo a las redes sociales y activarlos. Exacto. Muchas gracias por la invitación, Celia. Y sí, los tres pilares de la vida sana son descansar, es una buena nutrición y es el ejercicio. Entonces, si no tenemos esos tres, la verdad es que en algún momento vamos a tener alguna bajada de salud. Así es. Pues muchas gracias. Que tengas bonito día, Celia. Igualmente, bye. Muy